En el video anterior nosotros vimos el concepto de ángulo. En este video vamos a ver lo que es un ángulo en posición estándar. Aquí en trigonometría todo el tiempo vamos a manejar los ángulos en posición estándar. Pero ¿qué será un ángulo en posición estándar? Posición estándar quiere decir, la palabra estándar quiere decir que siempre se maneja lo mismo, ¿listo? Y se maneja lo mismo es que lo voy a colocar o voy a ubicar mi lado inicial, mi semirrecta inicial. Recuerden, en el video anterior dijimos que este era el rayo inicial o la semirrecta inicial. Siempre la voy a ubicar pegada al eje X positivo. O sea que voy a trabajar siempre con el plano cartesiano. Entonces, cuando les digan ángulo en posición estándar, inmediatamente ustedes asocian plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, aquí está mi plano cartesiano. Recuerde que sobre la horizontal marcamos el eje X, perpendicular al eje X, y aquí es donde decimos formando ángulo de 90 grados, marcamos el eje Y, entonces ahí estamos utilizando el concepto de ángulo. Y entonces cuando yo diga ángulo en posición estándar, este primer rayo o la primera semirrecta, acá esta primera semirrecta la voy a mover y la voy a colocar que me quede sobre el eje X. Ahí fíjese, la semirrecta me quedó sobre el eje X. Este lo vamos a llamar el lado inicial. A esta semirrecta la llamamos el lado inicial. Siempre el lado inicial debe coincidir con el eje X positivo. Y el eje X positivo siempre va hacia la derecha. Y lo consideramos horizontal. Entonces, ahí ya estoy colocando o voy a colocar el ángulo en posición estándar. Ahora, el otro lado, este lado, se llama el lado terminal, donde termina el ángulo. ¿Listo? Este lado terminal, pues primero debe coincidir ahí con el origen del lado inicial, ¿cierto? En este punto deben coincidir. Recuerden que ese punto se llama el vértice. Pero ese vértice, fíjese que también coincide ¿con qué? Con el origen del sistema cartesiano, ¿no? Entonces, miren que el vértice quedó coincidiendo con el origen del sistema cartesiano. Y el lado inicial del ángulo quedó sobre el eje X positivo. Y el que rota acá es el lado terminal. Mire, yo pongo a rotar el lado terminal la cantidad de ángulo que necesite medir. Pero el lado inicial siempre va a quedar sobre el eje X positivo. Supongamos que necesito esta rotación, que voy a medir algo, bueno, imaginemos que estábamos midiendo algo, que queríamos medir algo y que necesitamos que el lado terminal llegara hasta ahí, ¿cierto? Entonces, para ir del lado inicial al lado terminal se hizo esta rotación, que es el ángulo, ¿cierto? Que es el ángulo que tiene algún valor. Y entonces aquí queda el lado terminal, miren, ahí queda el lado terminal. Y yo mediré el valor de ese ángulo con mi transportador nuevamente. Bueno, y ya saben, el origen del transportador, recuerde, el centro del transportador, esa cruz, debe coincidir ahí con el vértice o con el plano cartesiano. El eje X y el lado inicial, que están en la misma parte, deben coincidir aquí con el cero que tapé en el transportador. Fíjense en el cero del transportador. A ver, corrámoslo. Miren el cero acá del transportador. Agrandémoslo. Ahí está, fíjense el cero. Ese cero corresponde a esta línea donde está marcando la flecha. Entonces, eso me debe coincidir, ese cero me debe coincidir con el eje X. Ahí está, mire. Y a partir de ahí ya puedo medir el ángulo. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Esa rotación, ¿cuánto es? Si aquí inicio en cero, recuerde que voy midiendo por dentro 10, aquí me va marcando 10, 20, 40 grados. Entonces, el ángulo aquí fue 40 grados y está ubicado en posición estándar. O sea, con el lado inicial pegado al eje X y con el vértice pegado al origen del sistema cartesiano. Eso es un ángulo en posición estándar. Ahora, los ángulos o las rotaciones pueden ir en dos sentidos. Por ejemplo, ahí están coincidiendo mis dos rayos, ¿cierto? Cuando coinciden mis dos rayos, ¿cuánto es el ángulo entre los dos rayos? 0 grados. Pero fíjese que yo puedo rotar en sentido manecillas. Perdón, manecillas es hacia abajo.
o sea, sentido horario, como rotan las manecillas del reloj, así sentido horario. O puedo tenerlos ahí y empezar a rotar en sentido antihorario. Yo tengo que diferenciar que esté rotando en el sentido horario o que esté haciendo la rotación en el sentido antihorario. La voy a diferenciar con un signo. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, el ángulo que hemos marcado son 40 grados y los voy a considerar 40 grados positivos. Quiere decir que cuando se sigue la rotación desde el lado, mire, desde el lado inicial, empiezo la rotación hasta el lado terminal, y el lado terminal, para encontrarlo, está, o tengo que rotar yo en sentido antihorario, ahí considero los ángulos positivos. Ahora miremos un ángulo negativo. O de una vez, el mismo ángulo, puedo considerar que la rotación la hice así, mire, que salí de acá, fíjese que podría decir que la rotación fue así. ¿Sí o no? Yo puedo considerar que fue que salí de acá, que este era mi lado inicial, y que me vine por este lado. Y que llegué acá. Fíjese que la rotación es bastante grande. Como estoy midiendo o como estoy rotando en sentido horario, entonces el valor del ángulo será negativo. ¿Y cuánto es ese valor del ángulo? Entonces recuerden que una vuelta completa, si yo giro una vuelta completa, ¿cuánto ángulo hay? 360 grados. Pero si yo veo, no di la vuelta completa, casi la doy. ¿Cuánto me faltó para completar la vuelta? Me faltaron 40 grados. O sea, debí haber dado 360 grados. Estuve a punto de llegar a los 360 grados, pero me faltaron 40 grados. Entonces, si a 360 le resto 40, me da 320. Entonces, acá, miren, este ángulo lo puedo dar de dos maneras. Puedo decir que son 40 grados positivos, que es la rotación verde, o puedo decir que son menos 320 grados, que es la rotación roja, y que es en el sentido horario. Este es en el sentido antihorario. ¿Listo? Ahora vamos a ver que estos dos ángulos, los cuales me describen el mismo inicio y el mismo lado terminal, se llaman ángulos coterminales. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Aquí la pregunta, ¿cuál está bien? Ambas están bien, ambas son maneras válidas. Usted puede decir menos 320 grados o puede decir menos 40 grados, o le pueden decir grafique un ángulo en posición estándar de 40 grados y entonces usted graficaría esto, ¿cierto? Posición inicial, lado terminal, en este sentido haría la rotación y ahí estaría 40 grados. O le pueden decir grafique un ángulo de menos 320 grados. Entonces esta sería la posición inicial, usted rotaría en sentido horario 320 grados hasta llegar a este lado terminal y fíjese que está graficando el mismo ángulo, o sea, decir 40 grados es lo mismo que decir menos 320, son lo mismo, ambos están bien, ¿listo?